Comenzamos. En primer lugar, bueno, pues daros la bienvenida de nuevo a la segunda sesión de este curso formativo en materia de protección de datos. Y un poco para hacer recapitulación, como comentaba María Luisa anteriormente, en la primera sesión estuvimos comentando los conceptos más importantes en materia de protección de datos. También estuvimos explicando los principios en materia de privacidad que recoge el Reglamento General de Protección de Datos, y también hicimos mención al primer bloque de obligaciones que tiene que cumplir el responsable del tratamiento. En concreto, hicimos especial referencia a la elaboración y mantenimiento del registro de actividades del tratamiento, que, como os explicábamos en la sesión anterior, es un documento interno que tiene que llevar a cabo cualquier entidad que trate datos personales, y en el que se recogen pues los aspectos básicos del tratamiento que se lleva a cabo, ya sea en calidad de responsable o encargado. En segundo lugar, también estuvimos explicando el deber de transparencia o el deber de información. Ese deber es el que exige al responsable del tratamiento que, con carácter general, cuando recoge los datos personales de los interesados, deba informar acerca del tratamiento de sus datos personales. Y hacíamos especial hincapié en el contenido que debe tener esa información, ¿no? Por ejemplo, la identidad del responsable, cómo ejercitar los derechos que le otorga la normativa a los interesados, el plazo de conservación y demás. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues si queréis os comparto la pantalla. Deberíais estar viéndola. Perfecta, sí. Vale. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Pues esta sesión es, como comentaba María Luisa, la continuación de la primera sesión, y en primer lugar haremos de nuevo referencias a otras obligaciones que tiene que cumplir el responsable del tratamiento. Por ejemplo, la gestión de proveedores, la gestión de brechas de seguridad y la realización de evaluaciones de impacto cuando sea necesario. Por otro lado, también haremos mención a los derechos de los afectados. También explicaremos la figura del delegado de protección de datos, y por último también haremos mención y explicaremos las principales características de la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control en España en esta materia de protección de datos. Empezamos con las obligaciones. En primer lugar, la gestión de proveedores. Como comentábamos en la semana pasada, existen dos figuras básicas relacionadas con el tratamiento de datos. Por un lado estaría el responsable del tratamiento, que es aquella persona o entidad que decide sobre la finalidad y los usos del tratamiento. En este caso, por ejemplo, podrían ser las ONGs las responsables del tratamiento. Y luego, en otro lugar estaría el encargado del tratamiento, que serían aquellos proveedores que el responsable contrata para la prestación de un servicio, y que para poder prestar el servicio contratado es necesario que esa entidad, ese proveedor, acceda a datos personales. Por tanto, esta entidad, este encargado del tratamiento, tratará los datos personales del responsable siguiendo las instrucciones de esta entidad, ¿vale? Del responsable. ¿Dónde vienen recogidas las principales obligaciones de encargados de tratamiento? Aparecen recogidas en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Y con carácter general podemos decir que la relación entre el responsable y el encargado tiene que materializarse en un contrato por escrito o en un acto jurídico por escrito, ¿vale? En caso de que no contemos con este contrato de encargado de tratamiento por escrito, la Agencia Española de Protección de Datos nos puede imponer pues una sanción, ¿de acuerdo? Antes de entrar en lo que es el propio contrato de encargado del tratamiento, el responsable del tratamiento tiene que cumplir con otras obligaciones. La semana pasada hacíamos referencia al principio de responsabilidad proactiva. Esto quería decir que el responsable del tratamiento tenía que actuar de una forma diligente respecto al tratamiento de los datos personales. Y como consecuencia de este principio, la normativa de protección de datos exige que los responsables del tratamiento no puedan contratar a cualquier encargado del tratamiento, a cualquier proveedor que acceda a datos personales. Solo podrá contratar a aquellos proveedores que ofrezcan unas garantías suficientes
que nos permitan acreditar que ese tratamiento por ese encargado va a ser conforme a la normativa de protección de datos, ¿vale? Entonces, deberemos comprobar que ese proveedor pues, tiene las medidas técnicas y organizativas apropiadas, es decir, deberemos verificar la idoneidad de ese proveedor. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues principalmente antes de suscribir el contrato de servicio y el propio contrato de encargado del tratamiento, lo que deberemos hacer es preguntarle al propio encargado del tratamiento acerca de las principales obligaciones de protección de datos y cómo lo cumple. Para ello podremos elaborar, por ejemplo, un checklist con las principales obligaciones de protección de datos que el encargado del tratamiento deba responder. Asimismo, también podremos preguntar al encargado del tratamiento antes de comenzar la relación jurídica acerca de si, por ejemplo, ha realizado algún tipo de auditoría externa o interna en materia de protección de datos para que nosotros seamos conocedores acerca del estado de cumplimiento de la normativa en el proveedor, pero también podemos preguntarle también acerca de si está certificado o no conforme a estándares internacionales o nacionales, ¿de acuerdo? Y aquí cobra sí que bastante relevancia algunas normas ISO, como por ejemplo la 27001 o el propio Esquema Nacional de Seguridad. Respecto al contrato de encargado del tratamiento, una vez que hemos estudiado la idoneidad del proveedor de servicios que va a acceder a nuestros datos personales, lo segundo que deberemos hacer es firmar el correspondiente contrato de encargado del tratamiento. Este contrato puede ser un contrato independiente o se puede introducir también una cláusula de protección de datos en el propio contrato de servicios donde se recoja el contenido mínimo de encargo del tratamiento, ¿de acuerdo? También os hemos facilitado y tenéis a vuestra disposición las directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento que fue publicado por la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí podéis encontrar más información en caso de que tengáis dudas. Como os comentaba, el artículo que regula todo el tema de encargados de tratamiento es el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Y es aquí donde se establece el contenido mínimo que debe contener este contrato. En primer lugar, y resulta lógico, es que este contrato tiene que establecer de forma expresa que el encargado del tratamiento tratará los datos personales del responsable siguiendo sus instrucciones, ¿de acuerdo? Porque al final el encargado del tratamiento no puede decidir sobre finalidades del tratamiento porque no son sus datos. Los datos son del responsable, entonces siempre deberá tratar los datos siguiendo las instrucciones del responsable. Y esto es muy importante que el contrato lo recoja expresamente porque tendrá consecuencias respecto a la responsabilidad que veremos más adelante. Por otro lado, también en el contrato de encargado del tratamiento o la correspondiente cláusula que firmemos, se deberá establecer que el encargado del tratamiento deba tratar los datos personales a los que va a acceder y de los que nosotros como responsables somos los responsables del tratamiento. El proveedor deberá garantizar la confidencialidad en el tratamiento de esos datos personales. Por otro lado, también se deberán recoger e identificar aquellas medidas de seguridad que se estimen necesarias para garantizar que el tratamiento de los datos personales llevado a cabo por el encargado del tratamiento sea de un nivel adecuado y garantice la seguridad de esos datos y que sea conforme a la normativa de protección de datos. Por otro lado, también se deberá contemplar la obligación del encargado del tratamiento de colaborar y asistir al responsable del tratamiento en el cumplimiento de los ejercicios de derechos de los interesados. Esto es también bastante importante porque en algunas circunstancias puede darse el caso que sea el propio encargado del tratamiento que a lo mejor puede estar recogiendo los datos directamente de los interesados y en esos casos puede ser que en esos casos, y no solo en esos casos, sino que puede haber muchos más, en esos casos se puede dar el caso de que el proveedor o el encargado del tratamiento reciba un ejercicio de derecho por parte de un interesado. En esos casos, el encargado deberá remitir ese derecho de forma inmediata al responsable del tratamiento para que el responsable pueda contestar y gestionar ese ejercicio de derecho, ¿de acuerdo? Por otro lado, también en el contrato cláusula de encargado del tratamiento se deberá recoger si una vez finalizados los servicios se suprimen los datos o se devuelven los datos del encargado al responsable. En caso de que se elija la opción de supresión de datos,
es también importante advertir de que en esos casos el encargado del tratamiento deberá demostrar al responsable del tratamiento la correcta supresión. No vale con tirarlos a la basura, obviamente, sino que deberá pues, aportar el correspondiente certificado de eliminación de esa información que contiene datos personales. En último lugar, también el contrato de encargado del tratamiento deberá establecer que el encargado del tratamiento deba poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones y así también permitir y contribuir en la realización de las correspondientes auditorías e inspecciones de las que pueda ser sujeto el responsable del tratamiento. Es decir, el encargado del tratamiento debe colaborar siempre con el responsable del tratamiento para que el responsable pueda demostrar que está tratando los datos personales conforme a la normativa de privacidad. En tercer lugar, respecto a la gestión de proveedores, hemos dicho que el contrato de encargado de tratamiento debe recoger e identificar las medidas de seguridad que debe adoptar el encargado del tratamiento. Estas medidas de seguridad se tienen que adoptar una vez que se haya realizado una evaluación de riesgos para determinar qué medidas exactamente el proveedor o el encargado debe adoptar. Esta evaluación lo podemos llevar a cabo nosotros como responsables del tratamiento o puede ser el propio encargado quien haga esta evaluación de riesgos. Hay muchos casos en los que los propios proveedores hacen esta evaluación de riesgos por sí mismos y a la hora de vender sus servicios pues ponen a disposición del responsable esta evaluación para demostrar también que esos proveedores tienen una postura diligente respecto a la protección de datos, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos determinado las medidas de seguridad que sean adecuadas para garantizar el tratamiento de datos personales, se deben identificar en un listado que se puede aportar en el propio contrato de encargado del tratamiento, pero además de este listado, también se puede, en vez de este listado, también se puede remitir las medidas de seguridad a pues, los correspondientes estándares internacionales que existan o marcos nacionales que puedan existir. Esto es lo que os comentaba anteriormente, que en caso de que un proveedor, por ejemplo, esté certificado por alguna norma internacional, pues esto a lo mejor para el tratamiento que vaya a realizar ese encargado del tratamiento puede ser suficiente con esa certificación y con que nos demuestre que está certificado, pues sería, en ese caso en concreto, a lo mejor sería suficiente y con eso no había que realizar ese listado exhaustivo de todas las medidas de seguridad. Respecto al régimen de responsabilidad, esto es lo que os comentaba anteriormente, que el contrato de encargado del tratamiento es importante que se identifique quién es el responsable y quién es el encargado, porque toda persona que haya sufrido daños o perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de no haber cumplido todas las obligaciones en materia de protección de datos, tiene el derecho de recibir del responsable o del encargado del tratamiento una indemnización por daños y perjuicios sufridos. El responsable del tratamiento será el responsable de reponer esos daños y perjuicios causados cuando sean consecuencia de una infracción por su parte respecto a la normativa de protección de datos. Y el encargado de tratamiento únicamente será responsable en aquellos casos en los que haya incumplido alguna obligación específica respecto a encargados del tratamiento que vengan recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos o cuando haya actuado al margen o en contra de las instrucciones que le haya dado el responsable del tratamiento. Y en el contrato de encargado del tratamiento se recogerán esas instrucciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso es muy importante también que se tenga suscrito este contrato de encargado del tratamiento donde vengan pues, todas las pautas básicas que el encargado del tratamiento tiene que cumplir cuando trate los datos personales del responsable. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí todo el tema de gestión de proveedores. Como ha comentado María Luisa, es un tema bastante complejo y es normal que os surjan bastantes dudas. Os responderemos al final de esta sesión las preguntas que nos planteéis, pero además también en el caso de gestión de proveedores también realizaremos el correspondiente taller práctico en el que también os podréis plantear pues, dudas más específicas que os puedan surgir cuando desarrolléis ese caso práctico que os plantearemos, ¿de acuerdo?
Respecto a la segunda de las obligaciones que vamos a explicar en esta sesión, es la correspondiente a la gestión de brechas de seguridad. Como os comentábamos en la primera sesión, los responsables del tratamiento tienen que adoptar aquellas medidas de seguridad técnicas y organizativas que garanticen que el tratamiento de datos personales sea conforme a la normativa. ¿Qué pasa? Que aunque se adopten las correspondientes medidas, puede darse el caso de que esas medidas pues, se vean comprometidas y, por ejemplo, pues, que los datos personales que tratemos hayan podido ser accedidos por un tercero. ¿Cuál es el nombre? Cuando sucede esta situación, ¿ante qué estamos? Pues estamos ante lo que denominamos una brecha de seguridad. Una brecha de seguridad es cualquier incidente de seguridad que afecte a los datos personales. Pueden existir diferentes tipos de incidentes de seguridad, pero solo tiene la consideración de brecha o violación de seguridad conforme al reglamento aquellas incidencias de seguridad que afecten a los datos personales. ¿Y cómo pueden afectar? Pues esas incidencias pueden afectar destruyendo los datos personales, ocasionando su pérdida o ocasionando una alteración de esos datos personales que nosotros manejamos como responsables. ¿Qué significa destrucción? Pues son aquellas circunstancias en las que los datos personales, como consecuencia de esa incidencia, han dejado de existir o existen, pero ya no son útiles para el responsable del tratamiento. Un ejemplo típico, por ejemplo, nuestros sistemas informáticos se ven atacados por un virus o un ransomware y nos cifran toda la información que tenemos en nuestros dispositivos digitales. La información, los datos personales siguen existiendo, pero nosotros no podemos acceder ya más a ellos porque están cifrados. Entonces, en esos casos, si no somos capaces de recuperar esos datos personales, pues podemos considerarlos como destruidos, ¿de acuerdo? ¿Qué son la pérdida? Pues la pérdida obviamente es cuando ya no se tienen en posesión los datos personales. Y la alteración pues es cualquier modificación de los datos personales que manejemos, ¿de acuerdo? Y eso también deriva del responsable del tratamiento tiene que garantizar la exactitud de los datos, como decíamos en la sesión anterior. En caso de una incidencia de seguridad que se vean alterados los datos personales, pues ya no estaríamos cumpliendo con ese principio. ¿Qué obligaciones tenemos cuando se produce una brecha de seguridad? Pues en primer lugar tenemos que situarnos en dos momentos diferentes. Uno, antes de que se produzca la brecha de seguridad y otras obligaciones que nacen después de que se haya producido esa brecha de seguridad. El responsable del tratamiento, antes de que se produzca cualquier brecha de seguridad, tiene que estar preparado. Y esto también deriva del principio de responsabilidad proactiva. Es decir, el responsable del tratamiento tiene que ser consciente de que los datos personales que manejan pues, pueden verse comprometidos por algún tipo de incidencia de seguridad y en esos casos deberá pues, desarrollar la correspondiente política de gestión de brechas de seguridad para que sepa cómo actuar en caso de que se produzca y también determinar pues, las responsabilidades, es decir, quién se tiene que encargar de investigar esa incidencia de seguridad, cómo se debe notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, cómo se debe comunicar a las personas afectadas en caso de que sea necesario y demás. ¿De acuerdo? Una vez que se haya producido la brecha de seguridad, pues deberemos llevar a cabo este plan de actuación que el responsable del tratamiento ha tenido que elaborar de forma previa. Las finalidades principales del plan de actuación, una vez que se haya producido la brecha, son tres. La primera de ellas, como es lógico, resolver el incidente, es decir, resolver el incidente cuanto antes para minimizar cualquier riesgo. Una vez que se haya resuelto el incidente, lo que deberemos llevar a cabo es la minimización de las consecuencias. En caso de que se haya producido cualquier tipo de consecuencia negativa respecto a los interesados, pues deberemos adoptar las correspondientes acciones que consideremos necesarias para paliar esas consecuencias. Y en último lugar, el responsable del tratamiento puede utilizar esta información derivada de esta incidencia de seguridad para evitar que pueda volver a suceder en un momento posterior. Entonces, esto es
realmente una forma también de conocer las debilidades que pueda tener el responsable del tratamiento para que en un futuro no se vuelvan a suceder este tipo de incidentes. El artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos establece también que cuando se produce una brecha de seguridad se deba notificar a la Agencia Española de Protección de Datos siempre y cuando esa brecha de seguridad pueda suponer un riesgo respecto a los derechos y libertades de los interesados. La notificación se debe producir 72 horas naturales después de que se haya tenido constancia de esa brecha de seguridad. Y la notificación se tiene que llevar a cabo a través de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos, rellenando el correspondiente formulario que la agencia pone a su disposición. En este formulario tendremos que completar una serie de datos que son los que enumeramos aquí, como por ejemplo, se debe describir la naturaleza de la brecha de seguridad, se deben establecer o identificar el número aproximado de los interesados afectados por esa brecha. Se deben también aportar un número aproximado de registros de datos personales afectados. Se debe también comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos en caso de que el responsable haya designado a esta figura. Se deben también incluir las posibles consecuencias que pueda tener para los interesados esa brecha de seguridad. Y también se deben describir e identificar aquellas medidas que se hayan adoptado para resolver la incidencia de seguridad y para paliar las consecuencias negativas que pueda tener esa brecha de seguridad a los interesados. Por otro lado, el artículo 34 del reglamento también establece que en algunos casos no solo se deba informar a la Agencia Española de Protección de Datos, sino que también además, cuando se produce la brecha, se deba informar a los propios interesados afectados por esa brecha. ¿Cuándo debemos informar a los interesados acerca de las brechas de seguridad? Pues se deberá informar cuando suponga un grave riesgo para los derechos. Esta comunicación a los interesados de la brecha de seguridad se deberá realizar con un lenguaje claro y sencillo. Y además se tiene que incluir la misma información que hemos visto antes, que es la información que se debe comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cuándo no es necesario comunicar las brechas de seguridad a los interesados, aunque suponga un alto riesgo? Pues cuando se hayan adoptado de forma previa aquellas medidas de protección técnicas u organizativas que garanticen que no se pueda derivar una consecuencia negativa a los interesados, y que cuando no existe una probabilidad de que se puedan vulnerar los derechos y libertades de los afectados. Asimismo, en caso de que la comunicación a los interesados resulte un esfuerzo desproporcionado a los responsables del tratamiento, porque a lo mejor puede hacer que se traten a un montón de datos personales de diferentes personas, pues en esos casos el responsable del tratamiento puede, en vez de notificar al interesado de forma individual, puede optar por una comunicación pública. Hemos dicho que se debe comunicar las brechas de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos cuando pueda suponer un riesgo y a los interesados cuando suponga un alto riesgo para los afectados. Pero ¿cómo calculamos el riesgo? Pues esto es un sistema que debe determinar el responsable del tratamiento. La Agencia Española de Protección de Datos, a día de hoy, con su actual guía de gestión de brechas de seguridad, no nos proporciona ninguna forma para determinar ese riesgo. Pero en su anterior guía sí que contenía un ejemplo de cómo poder calcular este riesgo. La forma de cálculo que proporcionaba la Agencia Española de Protección de Datos puede seguir utilizándose siempre y cuando se adecue al tratamiento de datos personales que llevemos a cabo como responsable y siempre que nosotros determinemos que es un sistema válido para calcular el riesgo. Os explico un poco cómo era el sistema del cálculo del riesgo. Existen 3 parámetros diferentes para calcular el riesgo. Por un lado estaría el volumen de datos afectados y la Agencia Española de Protección de Datos nos daba una serie de horquillas del volumen de datos que pudo verse afectado por esa brecha de seguridad,
y otorgándole un valor. Por ejemplo, si la brecha de seguridad afectaba a menos de 100 registros, pues el valor que le asignaba a la agencia para luego calcular el riesgo era de 1. Si afectaba a más de 1000 registros, pues el valor era de 2. Si afectaba entre 1000 y 100.000, pues de 3, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Respecto al segundo de los parámetros, respecto a la tipología de los datos, también la agencia daba un valor en función de si los datos afectados eran categorías especiales de datos o datos sensibles, o si eran datos personales que no tenían esa consideración de categorías especiales de datos, ¿no? Pues, por ejemplo, datos de salud, opiniones políticas, orientación sexual y demás. Respecto al tercer parámetro para calcular el riesgo y así conocer si debemos notificar a la agencia o a los propios interesados, el tercer parámetro era relacionado con el impacto de la exposición, es decir, si los datos afectados podían haber salido de la esfera del responsable del tratamiento. En función del grado de exposición de esos datos personales, pues se iban asignando también una serie de valores. Con todos esos valores utilizábamos la forma del riesgo, que es probabilidad por impacto. Y aquí no, simplemente con los valores que habíamos ido identificando, pues podíamos calcular de una forma más o menos objetiva el riesgo. Y si la agencia nos recomendaba que si ese riesgo nos daba un valor superior a 20, había que notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, y si el riesgo que nos había dado era superior a 40, también deberíamos notificarlo a los interesados afectados. Es muy importante también hacer mención que la propia notificación de la brecha no implica un autorreconocimiento de culpa, sino todo lo contrario. Esto es un indicio de que el responsable del tratamiento está cumpliendo con todas las obligaciones respecto a la gestión de brechas de seguridad, porque es la propia norma la que impone el deber de notificar esta brecha, tanto a la agencia como a los interesados. En caso de no cumplir con esta notificación, sí que es probable que la Agencia Española de Protección de Datos nos pueda sancionar. Por eso, ante cualquier brecha de seguridad en la que nosotros consideremos que pueda existir un riesgo, siempre deberemos notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, y si entendemos que supone un alto riesgo para los interesados, también deberemos notificárselo a los propios interesados, ¿de acuerdo? Y luego también, de forma rápida, os menciono que la Agencia Española de Protección de Datos publica mensualmente un informe sobre todas las notificaciones de brechas de seguridad que se producen, que les son notificadas. Entonces, simplemente os he puesto aquí una captura de pantalla de algunos apartados de ese informe para que seáis conscientes de que las brechas de seguridad son bastante habituales y que no son excepciones, sino que se producen en cualquier entidad, sean entidades grandes, medianas o pequeñas. Por eso es muy importante también estar preparados ante cualquier incidencia que podamos sufrir dentro de nuestra propia organización, ¿de acuerdo? Y luego también aquí os habíamos resaltado, también para recalcaros de que las brechas de seguridad se producen con bastante frecuencia, os habíamos resaltado algunas noticias que podéis leer en diferentes medios de comunicación, sobre todo la primera. No sé si pudisteis leer que la semana pasada hubo un fallo de seguridad que dejó expuesto diferentes datos personales respecto a la vacunación en la Comunidad de Madrid de diferentes personas, entre las que se encontraban, por ejemplo, el rey, el presidente y otros cargos. Pues eso es una brecha de seguridad, ¿no? Pero también existen otras brechas de seguridad, como por ejemplo la que sufrió hace unos meses el SEPE, y que puso un poco en jaque las prestaciones que otorga este organismo público, ¿no? Y también nos resaltamos aquí la otra noticia de un incendio que se produjo en un centro de datos en Estrasburgo, que produjo que se destruyesen datos personales que se almacenaban en esos centros de datos, y que este centro de datos actuaba como encargado del tratamiento, y que se produjo pues la pérdida o destrucción de algunos datos personales de algunos responsables. Os habíamos resaltado aquí también una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, que había impuesto una sanción de 600.000 euros a una compañía aérea, por una parte por no tener las medidas de seguridad
seguridad técnicas y organizativas adecuadas, y por otra parte 100.000 euros por no haber notificado una brecha de seguridad a la agencia española en el plazo de 72 horas, sino que lo había notificado con 41 días de retraso. Por no haber notificado a tiempo esa brecha de seguridad, la agencia le sancionó con 100.000 euros. Por eso es muy importante también ser conscientes de los plazos. Cuando se produce una brecha de seguridad, pues deberemos llevar a cabo el correspondiente análisis de esa incidencia y notificarlo cuanto antes a la Agencia Española de Protección de Datos, y siempre dentro de ese plazo de 72 horas. Por otro lado, otra de las obligaciones que tiene que cumplir el responsable es llevar a cabo evaluaciones de impacto en materia de protección de datos. ¿Qué es una evaluación de impacto? Pues es una herramienta que nos permite analizar el riesgo de una nueva operación que implique el tratamiento de datos personales. Respecto a esta obligación, se han ido publicando diferentes guías y diferentes informes, tanto de la Agencia Española de Protección de Datos como del Grupo de Trabajo del Artículo 29, actual Comité Europeo de Protección de Datos, que es un organismo europeo en materia de protección de datos, que también publica pues, diferentes informes, guías y demás que podemos utilizar para cumplir con nuestras obligaciones. Os hemos dejado los enlaces también aquí en la presentación. Como os comentaba anteriormente, cuando estemos ante un nuevo tratamiento de datos personales que pueda suponer un alto riesgo para los interesados, deberemos llevar a cabo esta evaluación de impacto para determinar el nivel de riesgo que entraña este nuevo tratamiento y así también poder determinar aquellas medidas que debamos adoptar para que ese tratamiento de datos sea conforme a la normativa y así reducir hasta un nivel aceptable el riesgo que pueda entrañar esa operación. En esta evaluación de impacto es también muy importante resaltar que tienen que participar no solo la persona que esté llevando a cabo todo el tema de protección de datos dentro de la organización, sino que tienen que participar pues, todos los departamentos o todas las personas que estén implicadas en esa nueva operación que implique un tratamiento de datos personales y que entrañe un alto riesgo para las personas. ¿Por qué? Pues porque esas personas, esos departamentos van a ser los que conozcan de una forma más exhaustiva la operación y nos puedan facilitar información acerca de, por ejemplo, el ciclo de vida de los datos y demás. Esta obligación de realizar evaluaciones de impacto deriva del principio de privacidad desde el diseño, es decir, que la protección de datos se tiene que tener en cuenta desde el nacimiento de cualquier tipo de operación. Y también es importante aquí resaltar que no existe una metodología única acerca de cómo realizar esta evaluación de impacto. Sí que la normativa nos identifica el contenido mínimo que tiene que contener esta evaluación de impacto, pero no nos dice la normativa ni existe ninguna guía acerca de cómo realizar esa evaluación de impacto. El contenido mínimo que tiene que tener esta evaluación es una descripción general de las operaciones de tratamiento previstas, la evaluación de necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento, es decir, si ese tratamiento es realmente necesario y si existe posibilidad de llevar a cabo esa finalidad que se busca sin poner en riesgo los datos personales de los afectados, ¿no? O sea, si existe algún otro mecanismo que sea menos invasivo respecto a la privacidad de los interesados. En tercer lugar, esta evaluación de impacto también tiene que valorar el riesgo, con el objetivo último de identificar dónde están las debilidades en esa nueva operación que queremos llevar a cabo y qué medidas o acciones deberemos adoptar para minimizar o mitigar los riesgos que hayamos detectado. En caso de que tras realizar esta evaluación y una vez que se hayan adoptado las medidas que consideremos necesarias, entendamos que sigue existiendo un riesgo alto para los interesados, deberemos comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, que nos dirá
si es posible o no llevar a cabo este tratamiento de datos, y en caso de que sí, pues también nos puede recomendar algunas acciones para garantizar que ese tratamiento sea seguro. El Reglamento General de Protección de Datos contempla 3 supuestos diferentes en los que es necesario llevar a cabo esta evaluación de impacto. Cuando la operación suponga una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales, cuando se lleven a cabo tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos y cuando el tratamiento sea un uso público. También para conocer cuándo es necesario o no realizar una evaluación de impacto, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado dos listas diferentes, una de ellas conteniendo diferentes supuestos en los que es necesario llevar a cabo esta evaluación de impacto, y otro listado en la que analiza otros supuestos en los que no es necesario llevar a cabo esta evaluación de impacto. También os dejamos aquí el correspondiente link en la presentación para que podáis echarle un vistazo si es de vuestro interés. Bueno, pasamos ahora a los derechos de los afectados. Como probablemente sepáis, la normativa de protección de datos otorga una serie de derechos a todas las personas físicas que pueden ejercitar ante los responsables del tratamiento. Esto deriva principalmente de que la normativa busca que, y esto también os lo comentábamos anteriormente en la primera sesión, la normativa busca que el control de los datos personales vuelva de nuevo a las personas físicas, es decir, los titulares de esos datos personales. Estos derechos pueden ejercitarse directamente por parte de los interesados o también mediante representación. En caso de que recibamos un ejercicio de derecho mediante representación, deberemos solicitar documentación acreditativa de esa representación para asegurarnos de que quien está ejercitando el derecho en representación de otra persona lo está haciendo de una forma lícita y contando con la correspondiente autorización del titular de los datos. En la normativa de protección de datos establece que cualquier persona puede ejercitar estos derechos ante cualquier responsable del tratamiento, y en caso de que no esté de acuerdo con la resolución que el responsable del tratamiento le haya facilitado, siempre tiene la opción de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos e interponer la correspondiente reclamación. ¿Qué derechos establece la normativa de protección de datos y otorga a los interesados? Pues el primero de ellos es el derecho de acceso. Es decir, esto significa que todos los interesados tienen derecho a obtener del responsable del tratamiento, uno, si se está tratando o no sus datos personales, y en caso de que sí, pues obtener una copia de todos los datos personales que el responsable del tratamiento trate de esa persona que está ejercitando los datos. En segundo lugar, el derecho de rectificación. Cualquier persona tiene derecho también a solicitar al responsable del tratamiento que corrija datos inexactos sobre su persona. Esto puede ser, por ejemplo, si nosotros en nuestra base de datos tenemos un nombre y un apellido y el apellido está mal, pues el interesado puede ejercitarnos estos derechos para que corrijamos el error. El interesado también tiene el derecho de oponerse al tratamiento de sus datos. Esto significa que cuando los tratamientos de datos que lleva a cabo el responsable se basen en el interés legítimo o, por ejemplo, en el consentimiento cuando sean fines de mercadotecnia directa, el interesado puede solicitar la oposición al tratamiento de esos datos. Es decir, puede solicitar al responsable que deje de realizar esos tratamientos. Esto se puede entender de una forma bastante sencilla en los típicos servicios de newsletters o boletines informativos en los que nosotros tenemos que o deberíamos brindarle nuestro consentimiento y recibimos pues mensualmente o semanalmente los correspondientes boletines informativos. Pues en esos casos ese tratamiento de datos está basado en nuestro consentimiento, y en caso de que queramos dejar de recibir esos boletines informativos o publicitarios,
podremos ejercer nuestro derecho de oposición y el responsable del tratamiento tiene que gestionar nuestra petición y tiene que dejar de enviarnos esos boletines o esas acciones comerciales que podamos estar recibiendo, ¿de acuerdo? Por otro lado, también los interesados tienen el derecho de solicitar la supresión o cancelación de sus datos personales. Es decir, en aquellos casos en los que el tratamiento de los datos personales ya no sean necesarios por parte del responsable del tratamiento o ese tratamiento de datos personales sea ilícito, el interesado podrá solicitar al responsable del tratamiento que deje de tratar esos datos. Aquí es muy importante también advertir que no siempre que recibamos un derecho de supresión tenemos que eliminar los datos de nuestras bases de datos. Nosotros tenemos el deber y la obligación de conservar ciertos datos personales porque nos lo imponga otra normativa. Por ejemplo, en caso de que nosotros tengamos empleados, pues por normativa laboral, nosotros estamos obligados a conservar por un determinado periodo de tiempo esos datos personales derivados del contrato laboral. Si el trabajador que se ha dado de baja nos solicita, por ejemplo, a los 6 meses después de su baja que eliminemos sus datos, no podremos eliminar todos sus datos, sino que deberemos conservar los datos que sean necesarios para dar cumplimiento a aquellas obligaciones que impongan la normativa laboral en este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante también determinar los periodos de conservación de los datos personales y con ello también nos servirá para saber cuándo podremos suprimir los datos cuando recibamos una petición de supresión por parte de los interesados. Por otro lado, también el interesado tiene derecho a la limitación del tratamiento de sus datos personales y esto significa que en algunas circunstancias el interesado puede solicitar al responsable que limite el tratamiento, es decir, que ya no utilice sus datos personales para la finalidad para la que se recogieron, sino que conserve esos datos pues, para determinados supuestos que vienen recogidos en la normativa. Por ejemplo, en caso de que el interesado ejerza el derecho de rectificación u oposición, puede también pedir el derecho de limitación de sus datos. Y hasta que no se resuelva el derecho de oposición o rectificación, el responsable del tratamiento no puede utilizar esos datos hasta que no haya resuelto ese derecho de oposición o supresión, ¿de acuerdo? Por otro lado, también el interesado puede solicitar la portabilidad de esos datos. Esto significa que el responsable tiene que poner a disposición de otro responsable que sea indicado por parte del interesado todos los datos personales que trate del solicitante de este ejercicio de derecho. Y por último, también, en caso de que el responsable del tratamiento realice o tome decisiones automatizadas después de realizar un perfil de los interesados, pues los interesados tienen derecho a solicitar a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Esto quiere decir que el interesado puede solicitar la intervención de una persona física en ese proceso de toma de decisión automatizada para que en algún momento de ese proceso de toma de decisión intervenga una persona física a la hora de tomar esa decisión. También es importante hacer mención no solo a todos los derechos que vienen recogidos en la normativa de protección de datos, sino también cómo debemos gestionarlos. La normativa de protección de datos nos dice que, como os comentábamos también en la obligación de transparencia, se tiene que informar a todos los interesados acerca de la posibilidad de ejercitar estos derechos. Y también se les debe proporcionar medios a través de los cuales pueden ejercitarlos. Esto es muy sencillo, por ejemplo, podemos facilitarle medios pues proporcionándoles un correo electrónico donde puedan ejercitar estos derechos. Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la información también se deberá facilitar por medios electrónicos, salvo que el interesado de forma expresa solicite otro medio. El plazo para la atención de estos derechos es de 1 mes a partir desde que se recibe. Por tanto, si recibimos una petición de derechos a día de hoy, 15 de julio,
tendremos hasta el 15 de agosto para contestar y gestionar ese derecho. Existe una excepción. En caso de que sea complejo resolver ese derecho o tengamos una gran cantidad de peticiones, podremos prorrogar ese plazo de 1 mes a 2 meses más. No obstante, en caso de que utilicemos esta opción, esta posibilidad, deberemos informar en todo caso a los interesados acerca de la prórroga en la gestión de estos derechos. Por otro lado, también la atención de estos derechos siempre tiene que ser gratuita, salvo que las solicitudes, las peticiones que recibamos sean infundadas o excesivas. Por ejemplo, si una persona nos ha solicitado el derecho de acceso hoy y dentro de 2 semanas nos lo vuelve a solicitar cuando nosotros ya hemos contestado a esa petición, pues en esos casos tendremos 2 opciones, o bien negarnos a contestarle, o bien contestarle, pero se le podrá cobrar en ese caso un canon en función de los costes administrativos de gestión de ese derecho. Este canon no puede suponer nunca un beneficio para el responsable del tratamiento, sino que tienen que ser los costes que el responsable del tratamiento asuma para la gestión de ese derecho en cuestión. Y por último también, en caso de que tengamos dudas respecto a la identidad de la persona que nos está solicitando el ejercicio de los derechos, pues podremos también solicitarle información adicional para confirmar la identidad. Por ejemplo, en caso de que nosotros recibamos una petición por una persona a través de un correo electrónico que conste en nuestra base de datos, pues en esa situación tendremos una cierta seguridad de que la persona que está ejercitando ese derecho es la misma persona que nosotros tenemos en nuestra base de datos. No ocurriría lo mismo, por ejemplo, en el caso de que nos soliciten un ejercicio de derechos a través de un correo electrónico que nosotros no tengamos registrada en nuestra base de datos, pero que ejercite el derecho de una persona que tengamos en nuestra base de datos, pero que no concuerde con ese correo electrónico. En esos casos, como tendremos dudas para confirmar la identidad, podríamos solicitarle una copia del DNI para asegurarnos de que la persona que está ejercitando los datos es verdaderamente la persona que dice ser. Pues hasta aquí todo el tema de la segunda parte de las obligaciones de los responsables del tratamiento y respecto a los derechos que tienen los interesados. Pasamos ahora a ver la figura del delegado de protección de datos que lo va a explicar mi compañera María Luisa. Le cedo la palabra a ella. Gracias, Antonio. Pues voy a compartir yo pantalla. Creo que ya veis todos la presentación del delegado de protección de datos, ¿sí? Sí. Vale. Bueno, como ha explicado Antonio, yo os voy a hablar de 2 puntos. La figura del delegado de protección de datos, que es posible que a muchos de vosotros os suene. Por ejemplo, al visitar una página web de una compañía, se informa que el delegado de protección de datos se puede contactar en tal correo. Quizás habéis completado un formulario y se os informa que la compañía tiene un delegado de protección de datos. O se os informa que una administración con la que trabajáis, el delegado de protección de datos es fulanito, se le puede consultar en tal correo. Esto, lo primero que vamos a ver es qué es un delegado de protección de datos y vamos a analizar si vosotros estáis obligados a nombrar uno. Y vamos a ver cuáles son las funciones y un trámite muy específico que es la comunicación del delegado de protección de datos a la Agencia Española de Protección de Datos. Y el segundo punto que vamos a ver es qué es la Agencia Española de Protección de Datos, que nos hemos referido a ella a lo largo de estas sesiones y os vamos a explicar pues, la naturaleza jurídica que tiene, el contenido que podéis encontrar en su página web, que es muy útil, y voy a hacer una breve referencia a los procedimientos sancionadores que instruye la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, pues empezamos a ver la figura del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una novedad en nuestro derecho.
Ya os explicamos en la sesión anterior que el Reglamento General de Protección de Datos no es la primera norma que se aplica en España relativa a protección de datos. Nosotros tenemos leyes de protección de datos que desarrollan el artículo el 18.4 de la Constitución desde el año 92. Es decir, hemos tenido 2 leyes orgánicas de protección de datos antes de que comenzara a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos. Y la segunda de esas normas era transposición de una directiva europea. ¿De acuerdo? En ninguna de esas normas que hemos tenido en España, ninguna de esas 2 leyes orgánicas, se preveía la figura del delegado de protección de datos. Estábamos obligados a nombrar algo que quizás os suene, que es un responsable de seguridad cuando se trataban datos de nivel medio o alto, que era una antigua clasificación del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99, ¿vale? Pero no teníamos delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos se configura como un officer, o en inglés la denominación es Data Protection Officer, es una función dentro del responsable y del encargado del tratamiento que lidera el cumplimiento de la normativa de protección de datos dentro de la organización. Establece políticas, parámetros, decide planes de formación, tiene que desarrollar su tarea de forma imparcial y sirve de punto de contacto entre el responsable o el encargado del tratamiento y el afectado, el titular de los datos, y entre el responsable o encargado del tratamiento y la autoridad de control. Es una figura que puede ser similar, aunque presenta determinadas diferencias, con el defensor del asegurado en el ámbito asegurador o con el defensor del cliente en algunas entidades, por ejemplo en banca. Tiene que cumplir sus funciones de manera independiente, es decir, su función no es defender en todo caso al responsable o al encargado del tratamiento, tiene que dar una visión imparcial y de hecho el afectado puede presentar antes de ir a la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación ante el DPD, que tiene que resolverla y, de una manera adecuada y basándose en lo que diga la normativa y no en el interés de la compañía. Aunque sea un empleado con contrato laboral de la compañía, se le debe garantizar la independencia dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el delegado de protección de datos, como os indico, es una especie de defensor del titular de los datos dentro de la organización. Es una figura legal porque está regulada y se fijan las entidades que están obligadas a nombrarlo. ¿De acuerdo? ¿Quién está obligado a nombrar un DPD? O Data Protection Officer o DPO, por sus siglas en inglés. Bueno, vamos a hacer referencia a 2 artículos. En primer lugar, la norma general la establece el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos. Deben nombrar un DPD las administraciones públicas, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. Es decir, un ayuntamiento debe nombrar un DPD. Una administración local con la que vosotros trabajéis, una administración general del Estado, debe nombrar delegado de protección de datos. ¿Quiénes más deben nombrar delegado de protección de datos? Pues en el ámbito privado, dos tipos de responsables y encargados. Por un lado, aquellas entidades cuyas actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. El grupo de trabajo del el antiguo grupo de trabajo del artículo 29, que era un grupo de expertos a nivel europeo que emitía informes y dictámenes de aclaración del Reglamento General de Protección de Datos. Ahora ese grupo ha cambiado de nombre pero y ligeramente de composición, pero las funciones siguen siendo iguales. Sí que es muy distinta la denominación porque se llama Comité Europeo de Protección de Datos o Data Protection Board. Emitió un informe cuando todavía era el grupo de trabajo del artículo 29 explicando un poco estos conceptos porque no están definidos en la norma. A gran escala, bueno, es un poco difícil de definir, depende del volumen de tratamientos que se realicen. Observación habitual y sistemática de los interesados puede ser desde la instalación de cámaras de videovigilancia hasta la elaboración de perfiles o monitoreos constantes, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si hay una empresa que gestiona un centro comercial donde se han instalado cámaras de videovigilancia, es un centro comercial razonablemente concurrido, pues probablemente tendrá que nombrar un DPD.
Empresas que realizan, que trabajan fundamentalmente con datos, aunque su volumen aunque su número de empleados no sea grande, por ejemplo, agencias de marketing o agencias dedicadas a prospección comercial, cuyo negocio es tratar datos, ¿vale? Deben tratar datos a gran escala, pues deben nombrar un delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? El otro grupo, esto es así porque estos tratamientos se consideran especialmente intrusivos. Todo lo que sea vigilar la conducta de los usuarios se considera potencialmente intrusivos. No tenemos una definición exacta de gran escala, hay que analizarlo caso por caso. No es lo mismo que se trate una base de datos de 50.000 registros que se trate una base de datos de 800.000, ¿de acuerdo? El segundo grupo de actividades fuera de las administraciones públicas que nombrar un DPD son aquellas organizaciones que realicen tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a condenas e infracciones penales, ¿vale? De nuevo nos encontramos con el concepto a gran escala, ¿vale? Cualquier base de datos de una entidad media pues entraría dentro del concepto a gran escala, ¿de acuerdo? Es decir, no se dan volúmenes o parámetros fijos, ¿vale? Pero sí que es cierto que si se tratan como actividad fundamental datos especialmente protegidos y el objeto de la actividad el objeto social o el objeto de la actividad de una asociación o de una fundación implica necesariamente trabajar con datos sensibles o acceder a datos relativos a condenas e infracciones penales, lo más seguro es que se deba nombrar un delegado de protección de datos. ¿Cuándo no se debería nombrar un delegado de protección de datos? Pues, por ejemplo, empresas que tengan un volumen de actividad muy pequeño, que traten de manera tangencial datos especialmente protegidos. Si existen archivos o existen bases de datos razonablemente complejas o con volúmenes de registros medios, probablemente se deba nombrar un delegado de protección de datos. Es muy probable, no conozco todas vuestras organizaciones, pero es muy probable que en vuestro caso debáis nombrar un delegado de protección de datos de acuerdo a este punto C del artículo 37.1 del reglamento. Es decir, vosotros en vuestra actividad diaria y no como un tratamiento accesorio o tangencial, en vuestra actividad diaria generáis y accedéis a datos sensibles, pues referidos a ideología, religión o creencia, porque a lo mejor atendéis a personas de una determinada religión o vuestros servicios van dirigidos a personas de una determinada religión o sois una ONG adscrita a una determinada confesión religiosa. Podéis tratar, y es muy frecuente que lo hagáis, datos relativos al origen racial, porque trabajáis con inmigrantes y tomáis nota de su nacionalidad y de características físicas, por ejemplo, porque a veces no tienen no quieren confesar o no quieren decir su nacionalidad, pero vosotros indicáis, pues, aparenta, no sé qué, tal. Es decir, vosotros probablemente trabajáis con datos sensibles, por no hablar de que podéis tratar información de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, lo más seguro es que si analizáramos una a una las actividades que realizáis en vuestras organizaciones, llegáramos a la conclusión de que debéis nombrar un delegado de protección de datos. No os puedo dar un detalle exacto de si todos los que estáis aquí deberíais nombrarlo o no, ¿vale? Pero existen muchas papeletas para que sea necesario, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver también que el nombramiento del delegado de protección de datos puede hacerse de forma voluntaria. Y desde luego, aunque no nombréis formalmente un delegado de protección de datos y no queráis que haya una persona que con ese nombre asuma las funciones exactas del delegado de protección de datos, lo que sí necesitaréis es alguien encargado de la gestión del cumplimiento normativo de la normativa de protección de datos en vuestra organización. Es decir, la normativa de protección de datos en entidades que tratan datos como los que tratáis vosotros tiene una complejidad tal que requiere que haya una persona interna que esté encargada de vigilar cómo se tratan esos datos y de desarrollar políticas, desarrollar cláusulas de privacidad, firmar contratos con terceros, etcétera. Es decir, tendrá que haber alguien que se responsabilice de que la entidad cumpla con la normativa de protección de datos, ¿vale? Esto es lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos.
Y también se indica, existe la posibilidad de que los Estados miembros desarrollen este artículo y determinen con mayor detalle qué entidades deben nombrar un delegado de protección de datos. En España, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, hay un artículo, el artículo 34, donde se detallan de manera más específica organismos y entidades que deben proceder al nombramiento de un delegado de protección de datos. Os he copiado aquí el artículo entero. Están establecimientos financieros de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras. Parece todo lógico, aunque no lo dijera la normativa. Una aseguradora media puede llegar a tratar datos de salud o datos sensibles en niveles que pueden considerarse a gran escala. ¿De acuerdo? Empresas de servicios de inversión, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica. Aquí, aunque no se tratan datos especialmente protegidos, sí que existe un volumen de datos muy importante. Una suministradora de energía eléctrica pues, tiene datos de los consumos de los hogares de zonas muy amplias, ¿de acuerdo? Colegios profesionales y consejos generales, centros docentes, entidades que explotan redes de comunicaciones, que también parece un tratamiento masivo y muy sensible, prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando realizan perfiles a gran escala. Esto tampoco habría sido necesario recogerlo aquí porque estaba ya en uno de los puntos del artículo 37. Perdón. Centros sanitarios, federaciones deportivas, empresas de seguridad privada, etcétera. Tenéis aquí el listado completo. No se mencionan a las organizaciones sin ánimo de lucro, probablemente porque, o a fundaciones o asociaciones, probablemente porque hay una variedad tal de tratamientos que habrá algunas que no deban nombrarlo por defecto. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que si tratáis categorías especiales de datos como las que os he dicho, porque sois una ONG católica o una ONG que está asociada a un colectivo musulmán en España, por ejemplo, y que atiende fundamentalmente a ese colectivo. Estáis centradas en el tratamiento de inmigrantes y anotáis su origen racial. Estáis centrados en dar soporte a colectivos LGTBI. Por ejemplo, tratáis origen vida sexual de las personas. Es decir, es muy fácil que vosotros tratéis datos especialmente protegidos. Si dais soporte a mujeres que sufren violencia de género, pues incluso podéis llegar a tratar datos de condenas penales a la pareja de esas mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, es muy probable que vosotros estéis obligados a nombrar un delegado de protección de datos. No obstante, se va a hacer un análisis caso por caso. Y como digo, aunque no debáis nombrar el delegado de protección de datos, sí que es conveniente que haya alguien dentro de la organización que lidere el cumplimiento de la normativa de protección de datos. ¿Vale? ¿Qué opciones hay de nombramiento de un delegado de protección de datos? Bueno, pues os he dicho que el delegado de protección de datos puede ser un empleado con una serie de garantías que os voy a explicar a continuación, pero también puede ser un externo. No hay tampoco una obligación de que haya un delegado de protección de datos por cada entidad. Varias entidades pueden compartir el mismo delegado de protección de datos. Vamos a ir viendo los ejemplos. Cuando el DPD es interno, pues el primer caso que tenemos es una empresa que nombra a su delegado de protección de datos. Es un empleado que puede realizar además otras funciones, pero hay una empresa, un delegado de protección de datos. El siguiente ejemplo son varias empresas que se ponen de acuerdo en nombrar al mismo delegado de protección de datos. ¿De acuerdo? Esta es otra opción. Y también existen, generalmente suelen ser empresas del mismo grupo. También existe la opción de que haya una estructura en grupos muy grandes y generalmente internacionales, una estructura de delegados de protección de datos, que es el tercer dibujo de la parte izquierda. Hay un Data Protection Officer que ejerce las funciones de dirección generales y luego hay Privacy Officers, por ejemplo, en cada uno de los países. Pues porque hay peculiaridades nacionales, porque el DPD principal no puede llegar al detalle de todos los tratamientos, ni tiene manos suficientes para hacer todos los trabajos a nivel local, ¿vale? Entonces, este sería otro esquema. También os he dicho que se puede contratar un servicio de DPD as a service,
¿de acuerdo? Es decir, hay un externo que es delegado de protección de datos de la compañía. Esto está permitido y admitido. Muchos ayuntamientos, por ejemplo, tienen DPDs externos y se puede dar lo mismo. Hay un DPD que es único para una empresa o un DPD que presta los servicios a varias. Y luego está lo que tenéis en el medio, el servicio combinado, ¿no? Tengo nombrado un DPD, pero recurro a un soporte externo. ¿De acuerdo? Todas estas opciones están admitidas cuando existe obligación de nombrar a un delegado de protección de datos. Es decir, no es necesario que sea empleado de la organización. ¿Quién puede ser DPD? ¿Vale? Bueno, el delegado de protección de datos, lo principal es que tenga conocimientos adecuados para desarrollar sus funciones. Y sobre esto, pues las autoridades de protección de datos han insistido bastante. No se habla de ninguna titulación específica, no es necesario poseer ninguna certificación, pero sí que se debe acreditar de alguna forma por experiencia profesional de esa persona o por otros medios, que es una persona adecuada para desarrollar el cargo. Yo he visto en empresas que nombraban como delegado de protección de datos a personas, a trabajadores de muy distinta formación, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que una vez nombrado el delegado de protección de datos, dentro de la empresa se le debe garantizar la independencia, es decir, no puede estar en la dirección de la organización, no puede marcar el criterio del delegado de protección de datos. Si el delegado de protección de datos, por ejemplo, dice hay una brecha de seguridad y hay que notificarla, la organización puede decidir no hacerlo, pero lo que no puede hacer es obligarle a emitir un informe en el que diga que no hay brecha de seguridad. Debe contar con recursos suficientes y esto generalmente es un problema importante porque las empresas nombran al delegado de protección de datos pero luego no comparte esas funciones con otras o no se le asigna un soporte externo cuando realmente lo necesita. Se debe dar publicidad al cargo. Esto internamente los empleados deben saber quién es el DPD y externamente, aunque no se dé el nombre y el apellido, pues deben dar un correo, un buzón de contacto. No vale decir tengo un delegado de protección de datos y no decir al externo en las políticas de privacidad cómo lo puedo contactar. Ya os he dicho que no se requiere titulación específica. Existen unos certificados de delegado de protección de datos que se pueden obtener en empresas privadas y cursos de formación en el mercado. La agencia no exige esto, pero sí que es cierto que los exámenes de delegado de protección de datos están supervisados, los oficiales, digamos, entre comillas, los que venden estas entidades, están avalados por la Agencia Española de Protección de Datos, que ha marcado el temario que se debe conocer y el sistema de preguntas que se pueden hacer. Es decir, vosotros, si quisierais certificaros como DPD, tendríais una serie de entidades en la que podríais hacer cursos formativos y podríais examinaros. Esos exámenes están visados, digamos, entre comillas, por la Agencia Española de Protección de Datos, pero el título lo emite una entidad privada. Estos certificados no son necesarios para ejercer las funciones de DPD. Es uno de los medios con los que cuenta una organización para demostrar que ha designado a un delegado de protección de datos que tenía conocimientos suficientes para ejercer esas funciones. ¿De acuerdo? Es mucho más importante garantizar la independencia y los recursos del delegado de protección de datos que contar con un certificado. ¿De acuerdo? El delegado de protección de datos, como os he dicho, puede compartir estas funciones de DPD con otras, siempre que no haya incompatibilidades. Esto es una cosa que se ha discutido mucho, porque se nombraba, por ejemplo, a un directivo, al director de asesoría jurídica, delegado de protección de datos. Pero claro, eso no parece muy compatible cuando el director de la asesoría jurídica tiene por función, como una de sus funciones principales, defender a la compañía en litigios, incluso cuando se presenta una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos. Y en esos casos, pues es proteger a la compañía, no decir lo que es adecuado en derecho. Su función es defender a la empresa. ¿Vale? En algunas entidades las funciones de DPD las realiza el Compliance Officer o el responsable de Compliance y esto parece que la agencia lo ve mejor porque sí que ve que hay un cierto paralelismo entre esas funciones de gestión de cumplimiento normativo y gestión del cumplimiento normativo específico de protección de datos. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones del DPD? Que ya os he explicado un poco. Bueno, están definidas en el artículo 39 con una lista poco concreta, muy amplia.
y que no es una lista cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, lo fundamental de las funciones del DPD es que el DPD es el responsable de garantizar el cumplimiento normativo dentro de la compañía. Eso no implica asunción de ninguna responsabilidad personal. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos no puede sancionar a un DPD, puede sancionar a la empresa, al delegado de protección de datos nunca. Dentro de esa tarea de determinar qué es lo que debe hacer la empresa para cumplir la normativa de protección de datos, pues el Reglamento General de Protección de Datos menciona informar y asesorar al responsable del encargado y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben, supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento, ofrecer asesoramiento en la realización de evaluaciones de impacto, de las que ha hablado antes Antonio, cooperar con la autoridad de control, actuar de punto de contacto con la autoridad de control y con los afectados. El DPD en la práctica pues, desarrolla políticas y procedimientos internos de protección de datos, establece cursos y planes de formación internos para usuarios, es el que analiza si se ha producido una brecha de seguridad, es el que en algunos casos atiende el ejercicio de derechos de los afectados o al menos determina los modelos o las líneas generales de atención del ejercicio de derechos de los afectados, etcétera. En la práctica tiene muchas funciones, ¿de acuerdo? No solo lo que dice aquí, que es muy general. En esta diapositiva tenéis en la parte de la izquierda el documento que os he mencionado, el grupo de trabajo del artículo 29. Este grupo, como os he dicho, ya no existe con esa denominación. Existe algo muy parecido que es el European Data Protection Board o Comité Europeo de Protección de Datos. Antes de que este grupo desapareciera, emitió este informe de análisis de la figura del DPD, que es muy interesante. Y aquí se fijan una serie de, hay unas preguntas, respuestas, unas facts como anexo, donde baja a la práctica los artículos del reglamento dedicados a esta figura, ¿vale? Si tenéis más interés, lo podéis localizar en internet y consultar. Os he dicho que cuando hay obligación de nombrar al delegado de protección de datos, es necesario comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, no basta con que sea un nombramiento interno y no basta con mencionarlo en las políticas. Y aquí tenéis, esto es de acceso público, aquí tenéis se realiza a través de la sede electrónica esa comunicación y luego se puede consultar. ¿Vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, la Asociación Greenpeace España pues ha notificado la existencia de un delegado de protección de datos. Lo único que se puede consultar es el correo electrónico de contacto y la dirección postal de contacto. Como norma general, el nombre no aparece, ¿vale? Es decir, esto se hace, pues imaginaros el delegado de protección de datos de Vodafone, si supiéramos el nombre de esa persona, pues a lo mejor se dirigían a él personalmente para recriminarle las llamadas tan molestas que puede llegar a realizar esta empresa o al DPD de Telefónica. Y hay que tener en cuenta que los DPDs no son responsables de las actuaciones que realiza esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente el nombre no se hace público. Sí que es cierto que profesionalmente pues a muchos DPDs les interesa figurar ellos como delegados de protección de datos, ¿vale? Y entonces pues sí que lo hacen público, pero como norma general no es necesario publicar el nombre y el apellido de la persona que ejerce las funciones, ¿de acuerdo? Y en muchos ayuntamientos o en muchas administraciones veréis que se designa como contacto pues este buzón de la delegación o de la dirección o del organismo tal y no sabéis quién es la persona, ¿vale? Bueno, todo esto en relación a la figura del delegado de protección de datos. Como os digo, se debería analizar o deberíais analizar cada uno de vosotros la conveniencia de nombrar o no a un delegado de protección de datos en vuestras organizaciones, caso por caso. Y existen muchas posibilidades de que estéis obligados a nombrarlo si tratáis datos del tipo de los que os he comentado en un volumen razonable, ¿vale? Para terminar ya esta sesión, vamos a hablar de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué es la Agencia Española de Protección de Datos? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente del ámbito estatal que funciona de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a una serie de artículos específicos que figuran en la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿De acuerdo? La Agencia Española de Protección de Datos, como os digo, lo importante es que es un organismo independiente,
¿vale? No sigue instrucciones del gobierno ni de ninguna otra administración pública. Actúa con autonomía. La Agencia Española de Protección de Datos tiene potestad sancionadora. Esto significa que puede conocer de procedimientos, que os voy a explicar ahora los dos tipos que hay, e imponer multas a organizaciones privadas y puede determinar que existe infracción en el caso de administraciones públicas y requerirles a unos y a otros que modifiquen su conducta, ¿de acuerdo? La Agencia Española de Protección de Datos tiene una página web que es muy útil y que tiene muchísima información. Estas pantallazos que he sacado de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Podéis acceder a ella a través de dos direcciones, aepd.es o agpd.es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el dominio aepd.es lo registró otra asociación y entonces ellos funcionaban en la página web como agpd.es, ¿vale? En la página de la Agencia Española de Protección de Datos, si veis aquí, tiene una sede electrónica donde se pueden hacer determinados trámites, como por ejemplo el que os he comentado de nombrar el delegado o notificar el nombramiento del delegado de protección de datos o notificar una brecha de seguridad o responder a un requerimiento de la agencia. También tiene mucha información útil que está en la sección de derechos y deberes. La Agencia Española de Protección de Datos publica muchas guías con la intención de ayudar a las entidades y a las privadas y administraciones públicas al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Algunas de esas guías os las hemos facilitado como material del curso y también tiene una serie de herramientas prácticas. Por ejemplo, tiene una herramienta que se llama Cumple, una herramienta que se llama Evalúa. Uno de los talleres que tenemos planificado es un taller en el que expliquemos todas estas herramientas que son gratuitas, cómo se pueden utilizar en vuestras organizaciones y qué partido le podéis sacar. ¿Vale? La página de la agencia tiene muchísima información y uno de los puntos más interesantes es el que veis aquí de informes y resoluciones. ¿Por qué? Porque todas las resoluciones de procedimientos sancionadores de la agencia se publican. Se quitan los nombres de los afectados, pero se publican. Aquí tenéis en esta parte pues un detalle de los procedimientos publicados. PS son procedimientos sancionadores, TD son tutelas de derecho. Es decir, si a vosotros abre un procedimiento sancionador la agencia, va a aparecer publicado. Y esto se hace así desde 2014, se decidió así para dar publicidad a las acciones que se ponían y en muchos casos es una sanción adicional de publicidad y de mala imagen para la compañía, pero lo cierto es que tiene un carácter desincentivador, es decir, no va a permanecer escondido y oculto lo que se hace en materia de protección de datos por parte de una administración pública o por parte de una entidad privada, sino que se va a conocer. Cualquiera puede entrar y leer lo que ha hecho y la sanción que se le ha impuesto en su caso. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante. En informes y resoluciones podéis acceder, os vais a resoluciones y podéis entrar y leer el texto de las primeras resoluciones publicadas. ¿Vale? También tiene muchas guías prácticas, como os he dicho. Aquí tenéis algunos pantallazos de guías que os pueden resultar de interés. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a quién puede interponer una reclamación en la agencia, cómo se abren los procedimientos sancionadores, qué tipo de procedimientos existen. Vale. Bueno, en principio cualquier persona física puede interponer una resolución puede interponer una reclamación por un procedimiento muy sencillo, sin necesidad de procurador y abogado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede hacerlo físicamente, la Agencia Española de Protección de Datos está en la calle Jorge Juan en Madrid, puede ir a registro y presentar la reclamación o puede hacerlo online. Y como os digo, no es necesario ni el pago de una tasa ni comparecer representado mediante abogado y procurador. Simplemente tiene que describir los hechos, adjuntar los documentos que considere pertinentes y la agencia, si analiza la documentación, puede decidir varias cosas. Puede decidir dar traslado de esa reclamación a la entidad o al delegado de protección de datos, para que se resuelva, para que se dé una solución. Hemos recibido una queja de un señor, no nos consta que haya interpuesto esa reclamación que os decía, que se puede interponer ante el delegado de protección de datos, resuélvelo, porque yo no quiero investigar ni abrir procedimiento sancionador. Yo quiero que se resuelva esta queja de este usuario.
¿vale? Entonces, nos daría un traslado de esa reclamación y nos impondría la obligación de informar de las circunstancias de la reclamación y de la solución que se ha dado en el plazo de un mes. Si no respondemos adecuadamente a esa solución o porque la agencia considera que los hechos que se ponen en su conocimiento son tan graves que se va a abrir un procedimiento, se va a abrir una instrucción directamente, pues la agencia puede iniciar una investigación de cara a la apertura de procedimientos sancionadores o procedimientos de tutela de derechos, ¿vale? La agencia puede conocer dos tipos de procedimientos, en realidad tres. Procedimientos de tutela de derechos cuando el objeto es determinar si se debe o no atender uno de esos derechos que comentaba Antonio, es decir, no se me ha dado acceso a mis datos, no me han dado mi historia clínica, ¿vale? Pues la agencia determina si tenía acceso a la historia clínica, no se ha actuado correctamente y no se debía dar acceso a los datos o no se debía suprimir los datos conforme pide este usuario. Eso no deriva en una sanción, deriva en una obligación de hacer de la empresa, en el supuesto de que se determine que la empresa o la administración pública ha incumplido. Luego hay procedimientos sancionadores. En estos casos el resultado puede ser una multa y una multa muy alta, como veremos. En estos procedimientos se valora la existencia de una infracción distinta al incumplimiento de la atención del ejercicio de derechos. Una brecha de seguridad, por ejemplo, falta de información, se tratan datos desproporcionados o excesivos, cualquier infracción de la que hemos visto, cualquier incumplimiento de las obligaciones que hemos visto, ¿vale? Y como os he dicho, en realidad hay tres, porque a las administraciones públicas no se les abre procedimientos sancionadores, se abren unos procedimientos en los que se declara la existencia de infracción y se requiere para que cumplan, ¿vale? No se impone multa económica. Esto es, el Reglamento General de Protección de Datos permite que los países puedan decidir si multar o no a administraciones públicas y en España se decidió mantener el régimen que existía antes con la antigua LOPD y no sancionar a administraciones públicas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis lo que se consideran infracciones leves, tenéis ejemplos de distintos tipos de infracciones y las multas. Bueno, pues las multas están previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, hay dos tramos de multas. El primer tramo es de 0 a 10 millones de euros o el 2% del volumen anual total del negocio. El segundo tramo es de 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio. Hay muy pocas empresas a las que se pongan sanciones de 1 millón de euros, de 2 millones de euros o de 3 millones de euros, ¿vale? Últimamente la agencia ha sacado 4 infracciones que eran millonarias, pues una de 4 millones de euros, por ejemplo, pero es raro que las multas lleguen a esas cantidades. Existen unos criterios de graduación. Una multa de protección de datos, pues a lo mejor puede ser de 40.000 euros, que ya es una cantidad considerable, 60.000. No necesariamente te van a imponer 10 millones de euros o 1 millón de euros. ¿Vale? Aún así se imponen multas que para una empresa pequeña o media o para una organización pequeña o media son considerables. También es cierto que la agencia tiene la posibilidad de apercibir sin sancionar. Cuando la empresa demuestra buena fe, los daños al afectado no son graves, se resuelve la incidencia de forma inmediata, no hay un histórico de sanciones anteriores. Es decir, por ejemplo, imaginaos que vosotros tenéis cámaras de videovigilancia instaladas en vuestras oficinas, que no tenéis los carteles preceptivos y que os denuncia una persona que va a que le realicéis un trámite porque se enfada por cualquier motivo con vosotros o no le dais una ayuda y os denuncia. Vale, vosotros no habéis sido sancionados nunca por la agencia. Inmediatamente que recibís un requerimiento o el aviso de inicio de procedimiento sancionador, colocáis los carteles preceptivos. No se ha causado ningún daño al afectado más allá de la falta de información. Esas imágenes no se han difundido, se han ido grabando cada 30 meses, pues probablemente la agencia o impondría una multa muy baja de 600 o 1.000 euros o apercibiría, ¿vale? Como os digo, el listado de infracciones está en el Reglamento General de Protección de Datos y se distinguen solo 2 tramos. Es decir, aquí no hay infracciones leves, puede ser o graves o muy graves, ¿vale? Y ahora os quería poner ejemplos de sanciones que se han impuesto. Os he elegido una que es considerable, es de 250.000 euros, pero como os digo, no es la más alta. Las más altas pues, han sido millonarias, por ejemplo, al BVA, 3 millones de euros, a Caixa.
han sido millonarias. Pero esta creo que es más fácil de comprender para vosotros y además se dio mucha difusión porque era la primera multa importante, digamos. Ahora 250.000 euros después de ponerle a una empresa 4 millones, pues nos parece poco. Pero fue la primera multa importante que puso la Agencia Española de Protección de Datos. Hasta esta multa se mantenía en niveles de pues, 60.000, 80.000, muchas sanciones de 1.000 o de 3.000 euros, ¿de acuerdo? Esta era una multa de 250.000 euros, ¿vale? Y además tuvo mucha repercusión en prensa. Como os he comentado antes, y aquí tenéis una captura de pantalla de la página de la agencia. Estas sanciones se publican, ¿vale? Y bueno, se comentó en los periódicos y en muchos sitios. La sanción se impuso a la Liga. Y os digo que vais a comprender mucho mejor la infracción que en otros casos donde se discuten más cuestiones de detalle, porque esto a cualquiera que vea lo que hacía la Liga, pues le parecía intrusivo. La Liga tiene una aplicación que no sé si alguno de vosotros tiene descargada, pues que permitía determinadas funcionalidades, pues ver cuándo iban a celebrarse partidos, intercambiar determinada información, etc. El usuario pues se descargaba esta aplicación de forma totalmente voluntaria, es una aplicación gratuita, y a la hora de descargársela, la Liga preguntaba si daba su consentimiento para determinados tratamientos de datos y para poder activar el micrófono en determinadas circunstancias, ¿vale? Esto lo preguntaba, y para activar la geolocalización, esto lo preguntaba de una manera sencilla. En la política de privacidad estaba extensa, estaba detallado todo lo que hacía, pero saltaba un aviso en el que decía, ¿me permitirías activar el micrófono con fines de detección de fraude? ¿Me permitirías geolocalizarte con fines de detección de fraude? Y había muchos usuarios que dijeron sí, incluso por inercia, porque te estás descargando una aplicación y estamos acostumbrados a que nos digan, ¿me permites acceder a tus datos de contacto, a tus fotos o a geolocalización? Y por defecto muchas personas dicen sí, ¿vale? Entonces, lo que hacía la Liga era que para multar a bares y establecimientos que emitían partidos de forma pirata, cuando había partidos importantes, activaba el micrófono de las personas que se habían descargado la aplicación para grabar el entorno. Y además lo geolocalizaba y eso lo filtraba con una lista de establecimientos, de forma que tú tenías tu móvil contigo. Te ibas a un bar donde se estaba emitiendo un partido de pues el Madrid-Barça. Entonces, la Liga detectaba que tú estabas viendo el partido porque se grababan en momentos temporales concretos determinadas palabras, gol, el nombre de jugadores, etcétera, con tu micrófono activado. Y luego te geolocalizaba y decía, tenemos indicios de que el móvil del fulanito de tal estuvo realizando grabaciones en un sitio donde se emitía el partido. Pero no parece que estaba cerca de este bar y este bar no nos paga cuota. Visita el bar, ¿vale? Esto, como comprenderéis, es excesivo porque el micrófono se ha activado automáticamente sin ningún tipo de aviso para el usuario. Y claro, el usuario podía estar viendo el partido, podía estar en una reunión de trabajo y se grababan los datos de su usuario que, bueno, había consentido, aunque con una información y con poca deficiente y con poca transparencia, que es una de las cosas que dice la agencia, pero se podían grabar datos de los que estaban alrededor que no habían consentido nada. Como veis, este es un tratamiento muy agresivo, muy intrusivo, efectuado queriéndose basar en el consentimiento del usuario, pero sin unas condiciones mínimas de transparencia, ¿vale? La Agencia Española de Protección de Datos examinó esta aplicación a denuncia, creo que fue de una asociación de consumidores y usuarios, examinó esta aplicación y determinó que existían incumplimientos de la normativa de protección de datos, fundamental principio de transparencia, impuso una multa de 250.000 euros, ¿vale? Como os digo, es un tratamiento muy intrusivo, ¿vale? En tratamientos que no son tan intrusivos, pues se valoran todas las circunstancias, la multa no llegaría a esto, ¿vale? También es cierto que hay otra serie de tratamientos masivos, mucho más graves que este, que han recibido multas mayores, ¿vale? Bueno, yo creo que
Con esto tenéis una visión general de cuáles son las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos, sabéis en qué consiste la figura del DPD y entre la sesión de la semana pasada y la sesión de hoy hemos hecho un repaso muy general, pero un repaso a las principales obligaciones en materia de protección de datos, ¿vale? Yo sé que hemos dado mucha información en muy poco tiempo y que probablemente tenéis dudas o que ha sido